Respiración artificial, escrita por Ricardo Piglia. Respiración artificial es una novela escrita por el autor argentino Ricardo Piglia, publicada por primera vez en 1980. La novela es ampliamente reconocida como una obra destacada en la literatura argentina contemporánea. Ha recibido elogios tanto en Argentina como a nivel internacional. Es por eso que la novela se inscribe como una de las mejores novelas de la literatura latinoamericana y universal. Antes de iniciar con el desarrollo del libro, es importante conocer la biografía de uno de los mejores escritores de la literatura latinoamericana. Él es Ricardo Piglia. Es un escritor argentino, fue profesor ensayista, se licenció en la Universidad de La Plata como docente de historia, trabajó en varias editoriales, fue un profesor de literatura crítico, enseñó la historia a través de la memoria de los acontecimientos de Argentina, y sus libros son reconocidos por citar a diferentes autores como Artaud, Borges, Kafka, Joyce y muchos más. Dictó clases en la Universidad de Buenos Aires, fue profesor invitado en varias universidades americanas como Harvard y Princeton. Asimismo, también ha asistido a diferentes cátedras en las universidades latinoamericanas. Fue también director de la revista Literatura y Sociedad, realizando incursiones dentro del mundo del guión cinematográfico. Bueno, para la literatura, Ricardo Piglia se convirtió más bien en un escritor esencial por sus capacidades para relacionar la historia con la sociedad y la ficción. Pocos escritores como Ricardo Piglia que se han tratado de desarrollar buscando una respuesta constante a la realidad que tenemos hoy en día, a lo que vive Latinoamérica a partir de la historia. Esa historia que marcó y que ha hecho que nosotros en este momento estemos ubicados en una realidad que ha sido marcada por esa historia. La relación que se puede establecer en la lectura, pues a lo largo de la lectura, se establece mucho una relación entre Ricardo Piglia y otros autores, pero especialmente con Jorge Luis Borges, quien ha representado grandes capacidades analógicas para construir la literatura, que se presenta como un arma contra la política y la, podríamos decirlo, entre comillas, civilización, no solo para la literatura latinoamericana, sino para la literatura universal. Borges se puede ver como un personaje fundamental en la literatura por diferentes motivos. Muchos autores lo citan a él con el fin de rendirle homenaje al maestro de la literatura, o como aparece en otros libros o en otros documentos, el rey de las letras. En esta novela, Respiración artificial, Piglia abordó la relación entre la literatura, como ya lo dije anteriormente, entre la historia y la historia, tratando de explorar cómo muchos acontecimientos políticos y sociales influyen en la escritura, y en un momento en el que era tan complicado para los escritores o para los artistas en general expresarse por medio de diferentes obras acerca de todo lo que ocurrió durante esta época. Se puede pensar que todas esas obras forman parte de un arma para defenderse contra pues la crisis que existió en ese momento, contra las dictaduras, en lo que impactó pues las creaciones literarias, llevando una reconfiguración del lenguaje y de la narrativa. Es decir, se empezaron a usar nuevas palabras y la forma en la que se escribía demostraba cómo la sociedad estaba en contra o estaba buscando una solución a esa problemática. Si nos centramos en el libro, podemos ver que el libro ataca la dictadura y la realidad de Argentina de la década entre 1970 y 1980. Lo que simboliza para la historia uno de los temas centrales por medio de la represión política, la censura que existía durante el régimen militar argentino. Esta novela se desarrolla en un contexto de opresión político donde la libertad de expresión y el pensamiento crítico estaban fuertemente amenazados por la oligarquía, es decir, por esas personas que conservaban el poder, pero eran personas que tenían mucho dinero, entonces se traspasaban el poder entre ellos mismos. Piglia aborda la literatura en esta historia como la creación artística en la que empieza a demostrar que esa censura los tenía ellos, o ellos debían lidiar con esa represión y se debían expresar por medio de otras
como de otras formas. Bueno, a partir de este momento yo quisiera mostrar algunos de los temas más destacados que yo encontré en la novela. Y bueno, el primero de ellos es la relación entre la literatura y la política en Argentina. El segundo, la búsqueda de la verdad y de la identidad. El tercero, la educación desde una mirada crítica. El siguiente es la creación literaria y la autoficción. El siguiente es el régimen militar y la censura de esa época. Y por último, la ambigüedad y la naturaleza de la narración. Entonces, si vemos el primer tema que abordo es, que yo pude identificar en la novela, es cómo la relación entre la relación que existe entre la literatura y la política en Argentina. Pues como podemos ver, Piglia vivió en esa época en la que Argentina estaba marcada por el conflicto político y la opresión. La novela refleja una estrecha relación entre la literatura y la política en un contexto en el que la censura y la persecución política afectaron a los escritores y a los artistas. Piglia utiliza la historia de Emilio Renzi, un escritor joven de más o menos 32 años. Aquí podemos empezar a ver cómo se empieza a relacionar la vida de Ricardo Piglia con el escritor, con el personaje que utilizó en su novela. Entonces, Emilio Renzi es un escritor que él crea en su novela para explorar la política y todo lo que influyó en la creación literaria y cómo otros escritores podían ser vistos como una amenaza contra toda la situación política que se vivía en ese momento y que aún se conserva actualmente. El segundo es la búsqueda de la verdad y la identidad. Este tema para mí pues se convierte en una situación fundamental porque Renzi, es decir, Emilio Renzi, el personaje, lucha por comprender quién es el escritor que lo motivó a escribir. Esta búsqueda también se relaciona con la búsqueda de identidad del propio Renzi. Renzi sabe que hay una historia, pero él aún no comprende muy bien qué es lo que sucede con esa historia, cómo realmente él puede entender todo eso que sucedió y a partir de eso pues es la trama de la historia. El siguiente es la educación. No es que la novela se centre por completo en cómo ocurre la educación y la docencia durante ese tiempo, pero sí pude identificar que la educación tiene un papel fundamental. Por ejemplo, él aborda la relación entre la literatura y la educación en un contexto político, social, en el que se puede influir en la enseñanza y en el aprendizaje. La obra de Piglia para mí pues es como una reflexión sobre la interconexión entre la literatura, la identidad, la educación en un contexto histórico, en el contexto histórico que vivió Latinoamérica. El siguiente es la creación literaria y la autoficción. Sí, para mí la incorporación de los elementos autobiográficos en la narración es en la medida en la que Renzi investiga la vida y la obra de un escritor ficticio. Es una línea entre la realidad y la ficción, pero es una línea que se empieza a borrar, no se logra identificar en qué momento es la obra de historia, en qué momento es una ficción, porque así mismo es como nosotros podemos interpretar, creo que lo he visto ya en diferentes textos, y es esa complejidad entre saber si realmente la realidad está afectando a la ficción o la ficción está afectando a la realidad. La siguiente es el régimen militar y la censura de la época, pues ya lo he dicho en otras ocasiones al comienzo, es cómo la guerra influye en los textos que escribe Emilio Renzi. La ambigüedad y la naturaleza de la narración, por último, me parece que la novela se caracteriza por su narración ambigua, es decir, puede ser interpretada por diferentes formas dependiendo del lector. Entonces, si se realiza una lectura de pronto fragmentada de diferentes maneras, pues cada una puede tener una interpretación diferente. Piglia desafía las convenciones narrativas tradicionales y explora la ambigüedad en la construcción de la historia y la identidad. Para comentar un poco el contexto del libro, cómo ocurre, cómo el libro nos ubica en una parte de la historia, entonces podemos tener en cuenta que el libro tiene una gran relación con lo ocurrido en el ataque militar de Argentina durante la década de 1970 y 1980. Durante ese periodo, Argentina vivió uno de los
de los peores momentos de la historia. Fue la culminación de los ataques de la dictadura cívico-militar, en la que se sometieron violaciones masivas, se violaron los derechos humanos de miles de personas, hubo un ataque muy fuerte contra la población civil, hubo detenciones arbitrarias, ejecuciones, exilios forzosos, torturas, robo de bienes, ataque a las libertades civiles y otras problemáticas que afectaron gravemente la historia del país. Bueno, a partir de las historias que Piglia compone en la historia, a uno lo lleva a entender el presente y el motivo del título de Respiración Artificial. Cómo es que todas esas problemáticas terminan por dejar al pueblo completo o a toda Latinoamérica respirando un aire artificial. Pero bueno, esto más adelante lo voy a explicar exactamente cómo es que el libro tiene, el título del libro, una gran relación con lo que se cuenta durante la historia. Bueno, otra de las problemáticas que aborda es el posmodernismo. Pues se escribe una novela hecha en el posmodernismo, es decir, el movimiento filosófico, cultural y artístico que surge a finales del siglo XX como reacción a las ideas intelectuales y filosóficas de esa época y el resto del periodo moderno. Bueno, entonces para iniciar con el libro, la parte más importante es comenzar pensando en que la historia se desarrolla. Bueno, la primera parte del libro se llama Si yo mismo fuera el invierno sombrío. Perdón, si yo mismo fuera el invierno sombrío. Entonces la novela comienza con la publicación de un libro llamado La prolijidad de lo real. Este es un libro escrito por Emilio Renzi, un personaje de la novela. Entonces, en la historia, en ese libro, escrito por Emilio, cuenta la historia del tío de Emilio, un señor llamado Marcelo Maggi. Él es un profesor actualmente, pues, en el contexto de la novela, es un personaje, es un profesor de historia, de quien Emilio solo recuerda algunas cosas, y de quien él había construido un libro o una historia completa a partir de lo que le habían contado sobre la vida de Marcelo, pero cuando ese libro llega a manos de Maggi, él empieza a leer la historia y se empieza a preguntar por qué el sobrino había escrito cosas como esas. Entonces podemos ver en este momento a Maggi como a una persona misteriosa. Durante la novela se puede ver que es una persona que está relacionada con algo político, es una persona revolucionaria porque por algún motivo lo buscan los militares. Entonces él permanece escondido y se cree que tiene unos archivos que le entregó Osorio, un ex senador argentino, que le entregó antes de suicidarse. Entonces ese ex senador tiene un papel importante en la novela. Entonces Marcelo Maggi es exiliado. Entonces, como ya podemos ver, él tuvo que irse de su lugar de nacimiento para poderse esconder porque pues estaba siendo perseguido por los militares. Entonces, cuando Maggi termina de leer ese libro escrito por Emilio, se empiezan a enviar cartas entre ellos. Entonces Marcelo trata de explicarle a Emilio por qué situación y cómo él tuvo que irse del país, y ahí para allá se empiezan a exponer algunas verdades sobre la vida de Marcelo Maggi que seguramente Emilio no entendía o tenía confundidas durante el libro. Entonces, una de las situaciones que más me llamaron la atención de la primera parte del libro es una visita que tiene Emilio al senador inválido Luciano Osorio. Él es un ex senador. Es el tío de Esperancita. Esperancita, bueno, para explicar de pronto un poco, Emilio no conoce al tío en persona. Emilio solamente lo conoce por historias que le han contado, pero cuando inician a enviarse las cartas, entre ellas llega una foto. Entonces en la foto se puede ver que está el tío, es lo único que conoce del tío. Está el tío y pues tiene alzado a Emilio, y en la parte de atrás se ve a la mamá, y no es muy clara la foto. Entonces lo que ocurrió durante ese tiempo es que
Emilio ya había investigado sobre la vida para poder escribir la novela y él sabía que Emilio se había casado con una mujer que se llamaba Esperancita, la que nombré hace un poco. Entonces Esperancita vivió muy poco tiempo con Marcelo porque Marcelo se escapó al final de, bueno, como a 6 meses después de haberse casado, se escapó con una bailarina de cabaret, una señora que le decían la Coca. Entonces se escaparon, se fueron para otro lugar, pero por esa separación Esperancita denunció a Marcelo por robo. Ella dijo que Marcelo le había robado todo lo que ella tenía, pero cuando Esperancita murió, pues aunque el tío Osorio no se había dado cuenta, no se enteró que ella se había muerto, Esperancita dejó una carta en la que decía que ese robo había sido mentira, que había sido todo falso. Bueno, entonces, mientras se conoce Emilio con Osorio, o en esa visita exactamente, empieza a conocer una parte muy grande de la historia y es donde puedo empezar a expresar o a mostrar unas partes del libro y citas que tienen mucha relación con la problemática de la que había expuesto al comienzo, en la que se puede ver esa relación entre historia y literatura. Entonces, cómo esa realidad afecta a la escritura, a la forma en la que se escribe literatura. Bueno, entre esas citas hay una que me llama mucho la atención, bueno, son varias, pero quisiera empezar con esta. Estoy paralítico al igual que este país. Entonces, esto lo dice el ex senador Osorio, porque él es una persona que está en silla de ruedas, porque en uno de sus discursos le dispararon y quedó paralítico inmediatamente. Entonces, para mí, esta cita refleja una profunda conexión entre la situación personal del narrador, Emilio Renzi, y la situación política del país en ese momento. Si nos ponemos a ver de pronto cómo la novela abarca el periodo de la inestabilidad política, de las dictaduras militares, de los conflictos sociales que ocurrían en ese momento. Entonces, esa sensación de estar paralizado la experimenta la sociedad por medio de todos esos eventos históricos. La gente no tenía la posibilidad de moverse ante esas dictaduras. Para mí es una expresión de crisis de identidad y la búsqueda del sentido en un contexto político, social, turbulento. Entonces, Emilio Renzi se encuentra en un estado de confusión y bloqueo emocional, lo que refleja la incertidumbre que experimenta la sociedad argentina y la complejidad de la vida en Argentina en esa época. La siguiente es una de las citas que quiero exponer, es: no hay como estar en contacto con la juventud para aprender a envejecer. Entonces, esta expresión la dice Marcelo Maggi en una de las cartas que le envía a su sobrino, porque él dice que esa educación que se da, pues él trata de incluir una educación burócrata y dice una educación que no se encargue de repetir, en una educación en la que no terminen por cortar todas las ideas de la juventud, sino sea una educación crítica, una educación que le permita al mundo ir más allá, que le permita al mundo crear nuevas cosas y entender que toda esa historia es necesario conocerla, pero también es necesario aprender a interpretarla para que no se repita y para que se pueda a partir de eso tener una concepción diferente de cómo debería ser la vida de una población o una sociedad en específico. Otra de esas es: así que me dedico al contrabando. ¿Por qué no? Y al fin y al cabo, este país le debe la independencia al contrabando. Todos se dedican a eso por aquí, cosa de nada. Pero yo, como ya habrás de ver, contrabando otras ilusiones. En esta cita, el autor enfrenta la política y el efecto que el contrabando ha tenido en muchos países de Latinoamérica. Si nosotros lo relacionamos en este momento con la situación de Colombia, es muy parecido. Entonces, nos representa o nos conocemos en Colombia por ser un país que ha producido grandes cantidades de coca y de otros productos o otras sustancias alucinógenas, pero han marcado la historia, porque de pronto la forma en que la política tiene una gran relación con toda esa producción de coca hace que el mundo entero o que el país completo se termine por preguntar por qué la influencia de las drogas en el país.
La siguiente cita es: ¿qué es el exilio sino una forma de utopía? El desterrado es el hombre utópico por excelencia. Vive en una constante nostalgia del futuro. El exilio se vive como un largo insomnio. En esta referencia se hace referencia al sentimiento insaciable de vivir en un lugar y tener que acostumbrarse, porque en el país en el que nace la persona, definitivamente, en caso de tener que regresar, podría ser asesinado o sí. Bueno, para escribir debo tener experiencias. De todos modos, antes de morir, ese hombre hizo jurar a toda la familia sobre el mismo cofre que nadie daría a conocer públicamente esos documentos hasta que no hubiera transcurrido por lo menos 100 años. Y así fue, me escribió Maggie. Cómo sobrevivieron y yo pude defenderlos. El desterrado es el hombre utópico por excelencia, escribía Osorio. Me escribe Maggie, que vive en constante nostalgia por el futuro. Aquí voy a exponer otra de las citas que también me llama mucho la atención, y es: la gente acá aprende a vivir en las orillas de la desgracia. Esta cita para mí refleja la idea de que la población ha tenido que adaptarse a vivir en condiciones difíciles y a menudo ha aprendido a sobrellevar la desgracia. Esas adversidades han sido, por ejemplo, conflictos políticos, crisis económicas y desigualdades sociales. La idea de aprender a vivir en las orillas de la desgracia también puede estar relacionada con la noción de la resiliencia, que es una característica importante de muchas comunidades de Latinoamérica. La resiliencia se manifiesta en la capacidad de las personas para superar desafíos y reconstruir sus vidas a pesar de las circunstancias adversas. Resistir en medio de la desgracia. Entre las citas yo encontré una de Kant que decía: la paloma que siente la resistencia del aire piensa que podría volar mejor en el vacío. La resistencia en el aire es un hecho físico que dificulta el vuelo de las aves. En este contexto, la paloma puede representar a las personas que al enfrentar dificultades o desafíos en la vida pueden llegar a pensar que podría vivir mejor si no hubiese obstáculos. El siguiente es: en el telar de las falsas ilusiones se tejen nuestras desdichas. Indica las expectativas irreales que pueden llevar a la creación de un patrón de pensamientos que perpetúan la insatisfacción y la desdicha. Cuando anhelamos un estado de vacío sin dificultades, estamos construyendo ilusiones, que a su vez pueden tejernos en un ciclo de insatisfacción y sufrimiento. ¿Usted cree que él ha resistido? Yo sí, dijo. Yo he resistido, aquí me tiene, dijo, reducido, casi un cadáver, pero resistiendo. No seré el último. Trata como yo de descifrarlas, dijo, como yo de descifrar el mensaje secreto de la historia. ¿Cómo puede alguien decirlo si en verdad yo soy la muerte? Soy un testigo, su memoria y su mejor encarnación. En este caso, es un escenario vacío, en el que se respira un aire helado en las altas montañas. En esas citas se puede expresar un poco lo que ocurre en la primera parte del libro, y es esa relación que existe entre tres personajes, entre Emilio Renzi, entre Marcelo Maggi y el ex senador Osorio. En la segunda parte de la novela, es una parte narrativa, toma muchos elementos de lo que es una novela policial. Entonces, en la novela policial es siempre buscando una verdad. El protagonista, Emilio Renzi, empieza a involucrarse en una investigación. Renzi, junto con otros personajes, intenta descifrar el manuscrito secreto que se convierte en el centro de la trama de la historia. A medida que avanza la investigación, se desarrollan situaciones de suspenso. Entre esas, por ejemplo, una de las citas dice: sé que simplemente por la necesidad constante de defenderse puede uno llegar a volverse tan débil que no pueda ya defenderse. Entonces aquí pienso de pronto en que la situación que ocurre en todos los países, teniendo en cuenta el dinero, la corrupción y la muerte que ha producido todo lo que circula relacionado con el dinero, y lo han erigido en el rey de los hombres.
su carácter arbitrario y ficticio en el hecho en el que una posición de cualquier objeto que uno pueda desear, o en la lógica universal equivalente al dinero en lo que se encarna, en lo que se ha obligado a la razón a adaptarse en un esfuerzo de abstracción que está en el origen, en el mismo origen y en la capacidad de razonar. Es el origen de los mismos logos. El libro, bueno, en la segunda parte del libro, se habla acerca de una cita que dice: las ideas no se matan en la escuela. Pero entonces se crea una problemática en torno a esta cita, porque el libro comienza con se cree que los libros inician con una cita en francés. Entonces, esas mismas palabras que acabo de decir, pero en francés. Y ahí mismo empezamos como a tener esa relación con la educación, porque tenemos que aprender de una educación que desde el comienzo se puede pensar que está mal hecha. Si se dice que la educación no debería ser un medio para reprimir o eliminar el pensamiento crítico y las ideas, sino para fomentar el aprendizaje, la reflexión y la exploración intelectual. En la segunda parte del libro, el narrador se presenta como Enrique Osorio, quien afirma haber luchado incansablemente por la libertad y ahora reside en Nueva York. Se revela que ahora se considera a sí mismo como todos los nombres de la historia y está decidido a terminar su obra. Mientras camina por la ciudad en el amanecer y pasa todas las tardes en un prostíbulo en Harlem, reflexiona sobre su vida y la situación de la patria. Osorio establece un paralelo entre su vida y la de una joven prostituta llamada Lisette Gassel, nacida en Martinica. Ambos han sacrificado su dignidad por la libertad. Se cuestiona si la libertad que buscó y obtuvo fue realmente significativa, a pesar de aquellos conflictos en la lucha por la libertad de la patria. A pesar de la aparente cercanía y la liberación de la República tras la caída de Rosas, pues en este caso Rosas es un personaje muy significativo en la historia de Argentina, porque trató de someter a todo el pueblo a una dictadura que solamente él manejaba, pues desde la parte más alta de la política. Más adelante inician unas reflexiones sobre la soledad, la prostitución y el horror de la soledad, es decir, cómo se enfrenta un ser humano a esa sensación de la soledad. Todo esto se menciona en una carta a Alberdi, en la que Osorio expresa sus temores sobre el futuro de la patria y la posible desesperanza y destierro para aquellos que no transingen. También se menciona la posibilidad de entregar su archivo y documentos a alguien de confianza para preservarlos. La narrativa incluye un cambio de tono en esa parte, con una carta de Marcelo Maggi a don Luciano, en la que Maggi expresa sus preocupaciones y planes respecto al trabajo de Osorio. La carta concluye con un mensaje de afecto y la promesa de un próximo encuentro. Es por eso que en el texto se ve cómo se le anuncia a Osorio que continuará una autobiografía en conjunto del fragmento en el que se encuentra la reflexión sobre la vida, la libertad, la prostitución, y se proporciona una visión introspectiva y crítica de la historia y del destino de la patria. El texto empieza a tener una información acerca de los antepasados del narrador, y en la primera de esas el narrador revela que uno de sus abuelos prosperó en el comercio de esclavos enfermos. Compraba esclavos en mal estado de salud, los curaba lo suficiente para venderlos como esclavos sanos y así obtener mayores beneficios. Este negocio, que cambiaba lucro por filantropía, enriqueció al abuelo. El narrador reflexiona sobre la ironía de esta actividad, mostrando grabados de esclavos antes y después de ser curados a los 70 años. El abuelo abandona la familia y se relaciona con una joven negra jamaiquina llamada la Emperatriz. Luego se relaciona la historia de un segundo antepasado. En esta, el narrador describe cómo su padre, como un hombre desencantado que fue soldado durante las invasiones inglesas y la expedición del norte con Belgrano, a pesar de no haber conocido la victoria, obtuvo una pensión. Su padre sufría de fiebres persistentes y remordimientos, y durante el insomnio anotaba máximas sobre el arte y la guerra.
El narrador recuerda alguna de estas máximas y las comparte. Su padre sentía una deuda con la provincia de Santa Fe y fue considerada una deuda por no haber participado en la campaña libertadora y las guerras civiles. El siguiente antepasado es la madre de Osorio, que pertenecía a una estirpe bohemia, pero no era consciente de ello. No amaba a su esposo y le era cruel, expresándole abiertamente su descontento. Fue cortejada por el conde Walensky, hijo natural de Napoleón, a la vista de su padre. El narrador sugiere que la madre había construido una vida secreta al nivel de sus ilusiones y esperanzas, leyendo a Musset y Sand y soñando con vivir en París y frecuentar el salón de Madame Lascelles. El cuarto antepasado, en el cual Osorio revela que ha desechado la partícula D de su nombre, considerando que las virtudes del linaje no están a la altura de sus ambiciones. Admite haber sido un traidor, un espía y un amigo desleal, anticipando ser juzgado por la historia. Siente que ha vuelto a colocarse en el lugar de la traición al leer sus papeles privados después de más de 10 años. Menciona una carta de J.R. Rey, que revela información que solo un delator y espía podría conocer, expresando la preocupación por la seguridad de quienes lo rodean y la prudencia de sus acciones. En esta misma parte del libro encontramos a un nuevo personaje, Arocena, que es quien descifra las cartas cifradas, establece un sistema de clasificación y descubre que una de ellas está dirigida a Winesburg. Luego encuentra una carta de Juan Cruz Baigorria, un antiguo conocido, donde relata su vida en pila y sus reflexiones sobre el destino y la esperanza. Arocena, mientras enfrenta dolores físicos e ideológicos y conspirativos, contempla la utopía desde el exilio y decide escribir un relato epistolar ambientado entre 1837 a 1838. Pero con cartas recibidas desde el futuro, imaginando una Argentina en 1979. Entretanto, recibe cartas extrañas, algunas llenas de delirios que le sirven de entretenimiento y reflexión. Intenta descifrar un posible código en una de ellas, creyendo que puede contener un mensaje secreto. Arocena también reflexiona sobre la utopía, el exilio, la correspondencia como una forma de dialogar en el futuro desde el presente. En medio de sus reflexiones se enfrenta a amenazas y conspiraciones por parte de sus enemigos. Asimismo, se puede ver cómo Arocena reflexiona sobre la seguridad de su entorno, especialmente en la habitación junto al East River, donde se encierra con una mujer llamada la Gata. Se plantea la posibilidad de que ella sea una espía debido a su origen y a la atención que le presta. Lisette es en sí otra figura narrativa, despierta sospechas y le asegura a Arocena que le será leal, pero también menciona un sueño inquietante sobre algo malvado que sucederá entre ellos. Luego, Arocena describe la soledad de su cuarto durante la noche y su preferencia por escribir con pluma y tintero. Habla sobre la visita de Lisette Gassel, una monja convertida, y su hermana Miss Reba. Arocena, que era médico, comparte su deseo por realizarle una autopsia a Miss Reba. La narrativa se adentra en la metáfora de un zoológico privado en el que Arocena pues, se ve como una metáfora en el que Arocena guarda papeles del pasado. Representa bestias simbólicas y recuerdos. La acción de hundir la mano en el cofre despierta imágenes desagradables de criaturas que trepan por su antebrazo, simbolizando la incomodidad y la repugna asociada con el enfrentamiento de su propio pasado. Finalmente, en la segunda parte, se menciona el sonido peculiar al rasgar la seda negra, comparándolo con el del papel cuando se quema, el que sugiere una conexión simbólica entre el acto de desgarrar la seda y la destrucción asociada del fuego en cualquier material. Es así como uno puede ver que la segunda parte de la novela, pues ya se llama Descartes, tiene una gran relación con la primera parte, es como la continuidad de la primera parte.
debido a su prolongación teórica. La obra recomienza para discutir el modo en la que diversos tipos de escritura se insertan en la tradición. Una vez Piglia demuestra que el asedio múltiple de la narración es un acercamiento a lo real, más rico que la opacidad estadística en el discurso unívoco de la formación. Ubica sus procedimientos en la historia de la literatura argentina y en el entramado del racionalismo europeo. Al final de esta parte, Renzi y el narrador discuten la idea de vivir en contra de sí mismo y en tercera persona, siguiendo la sugerencia del profesor Marcello Maggi, y brindan por Maggi, quien supuestamente aprendió a vivir de esta manera. Sin embargo, el narrador señala que Maggi también hizo lo que pudo. En un momento decidió cambiar de vida y viajar. Renzi expresa su convicción de que las aventuras han desaparecido y solo quedan parodias de la vida moderna. Sostiene que la parodia ha reemplazado completamente la historia, que hoy en día las experiencias son solo parodias. El narrador comparte una conversación que tenía con Marcello, donde discutían que la parodia ha llegado a ser el centro de la vida moderna, invadiendo gestos y acciones, y sugiere que esta ha reemplazado la historia. Luego Renzi pregunta si el narrador realmente conoció a James Joyce, y el narrador confirma que lo vio en algunas veces, describiéndolo como miope y hosco, y lo menciona en una hipótesis en que las aventuras ya no existen. La discusión se desplaza hacia la resistencia del narrador a aceptar la idea de Renzi sobre la desaparición de las aventuras. La discusión se reemplaza hacia la resistencia de Osorio de aceptar la idea de Renzi sobre la desaparición de las aventuras. Y es ahí cuando Osorio menciona la percepción del profesor sobre él como el último europeo aclimatado en ese país, cerrando una larga sucesión de europeos que incluyen a Pedro de Angelis y Wiltord Gombrowicz. El narrador reflexiona sobre la contribución de esos europeos a la cultura argentina, considerándolo como superiores a figuras locales como Echeverría, Alberdi y Sarmiento. Más adelante se describe la situación de la academia al principio, que funcionaba bien, pero fue afectada negativamente por el peronismo y su menosprecio por las virtudes aristocráticas. El conde, quien había vivido en el exilio durante muchos años, ha desarrollado una actitud de soñadora indiferencia, y el narrador a veces ve en él la imagen de su propio futuro. Se menciona a Rudolf Bonn, quien probablemente fue nazi, aunque entró en el partido por obligación. Se destaca que, como muchos alemanes, no sabía nada sobre los campos de concentración hasta los procesos de Nuremberg. Aunque no participó directamente en la guerra, se ocupó de ordenar archivos y bibliotecas en una sección especial de la SS dedicada a la investigación genética. Se puede identificar la relación entre Mayer y Pedro Arregui, quienes comparten una pensión y sobreviven gracias al sueldo de Arregui. Se constituye y se menciona se pueden ver cómo se preparan temas de su disertación mientras Arregui trabaja en una oficina del catastro municipal. Se presenta a Mayer como una enciclopedia autodidacta con una curiosa localización enterriana. Se empieza a hablar sobre la frenología como una ciencia casi exacta que se puede aplicar a la moral. Explica la etimología de la palabra frenología y su conexión entre la geometría y la moral. Se destaca clasificar a los criminales e inadaptados según la forma del cráneo. Meyer relaciona la expresión círculo vicioso con la fundamentación teórica de la ciencia frenopática. Renzi compara a Meyer y a Arregui con Bauer y Pécuchet, sugiriendo similitudes entre ellos. Se realiza una comparación entre la geometría, como por ejemplo se habla inicialmente de un círculo vicioso, entonces es una figura geométrica, luego de un triángulo y así sucesivamente con distintas figuras geométricas que terminan siendo incluidas en la historia como parte de la fundamentación teórica de la ciencia frenopática.